Buenos días, les habla Cintia Vázquez aquí con ustedes. Gracias por escuchar este programa Radiando Fe. El día de hoy vamos a estar hablando sobre el conflicto que mora en cada uno de nuestros corazones. Si acaso gusta comunicarse conmigo, el número para marcar es el 956-237-1569. A ese mismo número puede mandar mensaje por medio de WhatsApp, sea pregunta o sea necesidad de oración. Estoy para servirle. Ese número de nuevo es el 956-237-1569. Padre eterno, Padre poderoso, gracias te doy, Señor, por esta oportunidad de compartir tus verdades con cada uno de los que están escuchando en estos momentos. Te pido, Señor, que prepare su mente y su corazón para recibir este mensaje, Señor, para recibir tu palabra. Tú, Señor, que todo lo sabes sus circunstancias, Señor, que por medio de este mensaje tú les hables, Señor, que tú los confortes, que tú los dirijas, que tú ilumines cualquier oscuridad en su vida. Te damos gracias, Señor, de antemano porque sabemos que nos escuchas y te lo pedimos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y vamos a empezar a leer en el libro de Romanos, capítulo 7, verso 7. Sí, vamos a leer bastantitos, o les sugiero sacar su Biblia y seguir mientras leemos juntos. Cuando Dios le dio la ley a Moisés, tuvo su propósito. Y vamos a empezar leyendo un poco de eso. Estamos en Romanos 7 y dice, ¿qué concluiremos? ¿Que la ley es pecado? De ninguna manera. Sin embargo, si no fuera por la ley, no me habría dado cuenta de lo que es el pecado. Por ejemplo, nunca habría sabido yo lo que es codiciar si la ley no hubiera dicho no codicies. Pero el pecado, aprovechando la oportunidad que le proporcionó el mandamiento, despertó en mí toda clase de codicia, ambiciones, tener anhelo por tener ciertas cosas, ansiar por hacer, desear, envidiar, apeteciendo. Estas cosas son codiciar. Y repito el verso 8 que dice, pero el pecado, aprovechando la oportunidad que le proporcionó el mandamiento, despertó en mí toda clase de codicia, porque aparte de la ley, el pecado está muerto. En otro tiempo yo tenía vida aparte de la ley, pero cuando vino el mandamiento, cobró vida el pecado y yo morí. Se me hizo evidente que el mismo mandamiento que debía haberme dado vida me llevó a la muerte, porque el pecado se aprovechó del mandamiento, me engañó y por medio de él me mató. Pero la ley no es mala, quiero que entienda eso. Por eso en el verso 12 dice, concluimos pues que la ley es santa y que el mandamiento es santo, justo y es bueno. Pero entonces, ¿lo que es bueno se convirtió en muerte para mí? Y contesta Pablo, de ninguna manera, más bien fue el pecado lo que, valiéndose de lo bueno, me produjo la muerte. Ocurrió así para que el pecado se manifestara claramente, o sea, para que mediante el mandamiento se demostrara lo extremadamente malo que es el pecado. Si lo trato de decir un poco más fácil, es de que
por medio de la ley nos damos cuenta que estamos en pecado. Miremos unos cuantos versos sobre ese pecado. En Deuteronomio 32:32 dice: su viña es un retoño de Sodoma, de los campos de Gomorra. Sus uvas están llenas de veneno, sus racimos preñados de amargura. En Proverbios 10:16 dice: el salario del justo es la vida, y la ganancia del malvado es el pecado. En Isaías 3:11 dice: ay del malvado, pues le irá mal, según la obra de sus manos se le pagará. Muchas veces decimos: ay, Dios me está castigando, pero no es que Dios castigue, sino que es el producto. Lo malas cosas que pasamos en la vida es producto de nuestra desobediencia, de nuestro pecado. Hay que entender eso correctamente en nuestra mente y en nuestro corazón. Tenemos un Dios de amor, pero nosotros somos los que nos desviamos. Y mire cómo dice en Isaías 5:2, dice: la cavó, la limpió de piedras y la plantó con las mejores cepas. Edificó una torre en medio de ella y además preparó un lagar. Él esperaba que diera buenas uvas, pero acabó dando uvas agrias. No importa qué tan bonito quieramos pintar el pecado, el fruto que va a dar es inevitable. Y veamos lo que dice Jeremías 6:19, que dice: escucha, tierra, traigo sobre este pueblo una desgracia, fruto de sus maquinaciones, porque no prestaron atención a mis palabras, sino que rechazaron mis enseñanzas. Y aquí vimos que se apoya lo que dije antes. Estas cosas son el fruto de nuestro pecado. Y hay que tomar en cuenta que mientras hay vida, hay tiempo de cambiar nuestros modos, de no seguir rechazando las enseñanzas de Dios, esas enseñanzas que vemos por medio de su palabra, que es tan importante estar en la palabra de Dios, no solo el domingo en la iglesia, sino de todos los días desear oír la voz de Dios por medio de su palabra, desear reconocer cómo es que Él trabaja, cómo es en realidad que es esta fe que proclamamos tener en Él. Y todo eso lo vamos viendo y Dios nos los va descifrando por medio de su palabra cuando de corazón lo buscamos. No dejemos pasar un día más sin esa dedicación real, sin ese deseo de ver el fruto del bueno y no el fruto malo del que estamos leyendo. Pero vamos a seguir. Oseas 10:13 nos dice: pero ustedes sembraron maldad, cosecharon crímenes y comieron el fruto de la mentira, porque confiaron en sus carros y en la multitud de sus guerreros. Lo que sembramos, eso es lo que vamos a cosechar. Y el último que quería cubrir es el Mateo 12:33, que nos concluye que al árbol se le conoce por su fruto. Pero de todo esto, hermano, vamos a regresar a donde estábamos leyendo en Romanos, porque hay que realizar una realidad. Y comenté que el tema de hoy era ese conflicto en cada uno de nosotros. No es un conflicto de unos. Todos tenemos este conflicto. Si estamos buscando a Cristo y estamos en vida en esta carne, tenemos este conflicto. Vamos a regresar a Romanos.
Si usted quiere una lista de estos versos que cubrimos, mándeme un texto o llámeme y se los puedo dar más despacio. Espero que hayan tenido chance de escribirlos. Y nos quedamos donde estábamos viendo que mediante el mandamiento se demuestra lo extremadamente malo que es este pecado. Y sabemos, el verso 14, sabemos en efecto que la ley es espiritual, pero yo soy meramente humano y estoy viviendo como esclavo al pecado. No entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Ahora bien, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo en que la ley es buena, pero en ese caso ya no soy yo quien la lleva a cabo, sino el pecado que habita en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. Esa es la realidad espiritual en la que vivimos. El verso 19 nos sigue diciendo, de hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. En Proverbios 5:22 dice, al malvado lo atrapan sus malas obras, las cuerdas de su pecado lo aprisionan. El dejarnos vencer por el pecado, por más chiquito que quieramos creer que es, nos estamos enlazando solos. Pero nos sigue diciendo Pablo en el verso 21, así que descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal, porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios, pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado, esa carne en la que vivimos. Y sigue diciendo, esta ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. Soy un pobre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? Gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. Esa es nuestra respuesta. Todos somos víctimas, si podemos decirlo. Todos pasamos esto. Todos batallamos con lo que la carne desea, la codicia de nuestra carne. No vamos a ser liberados hasta que no estemos con Cristo. Esa es la verdad. Pero sí hay respuestas, sí tenemos armas, sí tenemos que hacer decisiones diarias, porque esa es nuestra responsabilidad como cristianos. Y dice, en conclusión, con la mente yo mismo me someto a la ley de Dios, pero mi naturaleza pecaminosa está sujeta a la ley del pecado. Entonces es muy clave que entendamos esto. Primero, hay que entender que no está solo o sola. Todos estamos batallando con algo. El pecado con el que yo sufro quizás no sea el pecado con el que usted sufre, pero pecado es pecado. Cuando creamos que estamos correcto en todo y somos santos, entonces estamos mal, porque siempre hay que estar pensando cómo mejorarnos en Cristo y qué más hay que desechar de nuestro corazón y qué más, con qué más estoy peleando en mi carne, porque la realidad es que todos estamos peleando con algo en la carne, y si decimos que no, entonces la palabra dice que estamos mintiendo y que no hay verdad en nosotros. Así es que hay que siempre estar alerta, porque al mundo le podremos mentir, pero a nuestro Dios nunca. Pero sí tenemos esperanza. Cuando estamos en Cristo,
Cuando proclamamos a Cristo como Rey y Salvador de nuestra vida, es como podemos sobresalir en estas circunstancias, sobresalir de esta realidad espiritual en la que estamos viviendo. Y vamos a seguir leyendo en el capítulo 8, verso 1, y todavía estamos en Romanos. Romanos 8:1 dice: por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, pues por medio de la ley del Espíritu de vida me ha librado de la ley de pecado y de la muerte. Jesucristo es el libertador. Y mire cómo dice: en efecto, la ley no pudo librarnos, porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Por eso Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así condenó Dios al pecado en la naturaleza humana, a fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros, que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. Espero que en su Biblia subrayen este verso. Es de mucha importancia. Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. Fijan la mente. Nuestra mente tiene mucho que ver en cómo vivimos. Nos demostramos si estamos tratando de vivir de acuerdo a nuestra naturaleza pecaminosa o si estamos tratando de vivir conforme al Espíritu, como debemos de ser. Todo cristiano debe de tener esto por meta a diariamente. Y el verso 6 nos sigue diciendo: la mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios, ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Eso tome tiempo, hermana y hermano, de leerlo despacito en su casa, de repasarlo varias veces para que lo entienda su corazón y su mente, que lo reciba en el Espíritu de Dios. Creo que lo que es muy difícil a veces para el cristiano realmente entender es la realidad de que el Espíritu de Dios mora en cada uno de nosotros. Mírese en el espejo y repítaselo, mírese a los ojos mientras lo dice y dígase: el Espíritu de Dios mora en mi ser. Y hay muchos versos que apoyan este pensamiento. Puedo darle en Juan 14,
que dice que fue la promesa de Cristo mismo que nos dijo, y yo le pediré al Padre y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre. No dijo cuando ustedes se acuerden, no dijo los acompañará cuando de vez en cuando, no, nos acompañará siempre el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce. Por eso muchos nos dicen que estamos locos, esos fanáticos, pero ellos no entienden porque ellos no tienen el Espíritu de Dios. Pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes. ¿Y cuándo es que lo tenemos? ¿Cuándo es que recibimos este Espíritu? En Efesios 1:13 dice, en él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios, para alabanza de su gloria. Desde que creímos en Jesucristo, desde que recibimos el mensaje de la verdad, el evangelio, las buenas nuevas, ¿qué otra forma puedo aclarárselo? Desde ese momento se recibió. Más claro no puede estar escrito. Un verso muy importante, en él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. En ese momento fueron sellados. Lo repetí porque es muy importante que se nos quede muy grabado. Usted, hermana y hermanos, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa. Por lo tanto, tenemos una obligación. No dice es mejor si lo hacen o es una recomendación. No, es una obligación. Pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa. Y eso es más fácil. Se nos hace como que, estamos viviendo en gracia y Dios nos perdona. Pero ese no es el punto. El punto es de que Cristo murió por nuestros pecados y para darnos una libertad. Y es una libertad para no estar atados al pecado. Porque ya leímos lo que nos hace el pecado. El pecado nos tiene atados, nos tiene encadenados, nos tiene rendidos y nos tiene sufriendo consecuencias a esos actos de pecado que dice Dios que son la consecuencia de nuestra desobediencia. Hay que salir de esas cadenas y tenemos todas las armas para seguir adelante en Cristo. Mire cómo dice, pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Entonces ahí está el arma. El arma es el Espíritu Santo que está morando en nosotros y ya lo vimos, ya lo confirmamos, que si somos de Cristo, aceptamos a Cristo, entonces tenemos el poder del Espíritu Santo que habita en nosotros y con ese poder del Espíritu Santo entonces podemos vivir y poner a muerte esa naturaleza pecaminosa. Pero vamos a seguir leyendo porque se nos está acabando el tiempo y dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el Espíritu con mayúscula que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba, Padre. El Espíritu mismo les asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coheredores con Cristo. Y con esto, hermanos, me regreso al verso 4, antes en Romanos 7, verso 4, que dice, asimismo, hermanos míos,
Ustedes murieron a la ley mediante el cuerpo crucificado de Cristo, a fin de pertenecer al que fue levantado de entre los muertos. De este modo daremos fruto para Dios. Empezamos hablando que en nuestro estado pecaminoso dábamos fruto del mal, uvas agrias, porque cuando nuestra naturaleza pecaminosa aún nos dominaba, un estado del pasado, las malas pasiones que la ley nos despertaba actuaban en los miembros de nuestro cuerpo y dábamos fruto para muerte. Pero ahora, al morir a lo que nos tenía subyugados, hemos quedado libres a fin de servir a Dios con el nuevo poder que nos da el Espíritu Santo y no por medio del antiguo mandamiento escrito. El antiguo mandamiento escrito es santo y es bueno, pero no pudimos cumplir con todo lo que la ley escribe. No se puede. Necesitamos a Cristo. Igualmente nuestra entrada al cielo, no importa cuántos bienes queramos hacer en este mundo, eso nunca nos va a conseguir la entrada al cielo. No se puede. Necesitamos a Cristo. Nuestro estado pecaminoso nos tiene separados de Dios. Y no solo eso, sino que nos tiene encadenados al pecado. Si usted jamás ha recibido a Cristo, espero que Dios le abra ese entendimiento para recibir el regalo de la fe que es por medio de Cristo y todo lo que Cristo logró cuando fue crucificado en esa cruz por mis pecados y por los de usted. No importa cuánto mal piense usted que haya hecho en su pasado, Dios ya lo sabía. Cuando Él caminó hacia la cruz del Calvario, su gozo era saber que en este día usted podía estar recibiendo esta verdad, este mensaje, y que usted recibiría ese regalo que Él hizo por usted en esa cruz. No menosprecie la verdad. Señor Jesús, yo te abro mi corazón y te pido que entres a mi vida. Te acepto como mi Señor y mi Salvador. Perdóname de todos mis pecados desde mi juventud hasta el día de hoy. Me arrepiento y me dispongo a dejarlos. Que tu Santo Espíritu me puede guiar a dejar todo ese pasado. Yo creo y acepto el sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario, y esa fue la salvación de mi alma. Ayúdame a ser una nueva persona renovada y transformada. Esa transformación que sola la logra el Espíritu Santo obrando en mí por medio de tu palabra en mi vida. Gracias por morir en la cruz en mi lugar. Ayúdame a entender mejor tu amor. Quiero seguirte de hoy en adelante. Entra en mi vida y haz de mí una nueva persona. Acepto tu regalo de la fe y de mi salvación. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Y gloria a Dios por cada uno que dijo esta oración. Y fíjese cómo dice Romanos 10:9, que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Gloria a Dios por sus promesas, gloria a Dios por la verdad de su palabra, gloria a Dios por su luz que ilumina nuestras oscuridades. Gloria a Dios por este día.
Espero que si usted hizo esta oración, que también lo comparta con alguien. Yo sé que tiene alguna amistad que es cristiana, que sinceramente sigue a Dios. Comparta esta decisión que usted ha hecho, porque es muy importante. Y siga las cosas de Dios, siga escuchando las radios cristianas, siga buscando de Dios por medio de su palabra. Y si no tiene una Biblia, márqueme. Yo le consigo una. En el nombre de Cristo. Mi número es 956-237-1569. Mi nombre es Cintia Vázquez. Hasta la próxima.